Bonjour, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui, que c'est le sujet de pronoms relatifs simples y complexos. Bueno, este tema es un poco más complejo, pero vamos a vamos a partir desde pues el inicio, ¿no? Hacerlo de forma más concreta. Ok, entonces, lo básico, eso ya lo sabemos, tenemos en esta tabla pues los sujetos, ¿no? Los pronombres personales, que son pues como los dividimos normalmente, ¿no? Singular, plural, primera, segunda y tercera persona, ¿no? Esto es de cajón, todos lo sabemos. Je, tu, il, elle, nous, vous, elle, il, elle, sí, y el indefinido que es on, que está hasta el final. Después, seguimos con los COD y los COI. Ahorita vamos a ver precisamente qué significa COD y COI. Bueno, tenemos como COD me, te, le, la, nous, vous, le, le. Como COI, me, moi, te, toi, lui, nous, vous, leur, ce. Los reflexivos, me, te, se, nous, vous, ce. Reflexivos como yo me levanto, je me douche, je me brosse les dents, etcétera, etcétera, ¿no? Y con preposición, bueno, estos son los tónicos, que es moi, toi, y lui, elle, nous, vous, eux, elle, soi. Bueno, entonces sabemos que se perdió. Sabemos que estos pronombres pues son precisamente algo muy general, ¿no? Algo que ya hemos visto, algo que ya sabemos, algo que esperen a que cargue. Ya, gracias. Algo que precisamente pues ya está. Los usamos, sí los usamos. De hecho, a veces usamos en cualquier lengua, usamos palabras, preposiciones, lo que quieran, tiempos, y obviamente, ¿no? Al ser nativos, no nos preguntamos, no sé en qué tiempo estoy hablando, o no sé para qué son estas preposiciones, etcétera. Entonces, es algo súper normal. De todas formas, es bueno definirlos, para que pues sepan pues diferenciarlos. Pero bueno, mientras sepan cómo funciona, no debe de haber problema. Ok, primero vamos a ir con el COI y el COD. Aquí les dejo una imagen precisamente de Français en Immersion, que lo pone muy, muy práctico, la verdad. ¿Qué es el COD y qué es el COI? Bueno, de hecho eso lo vamos a ver en temas. Bueno, resumido, COD es el complemento de objeto directo, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, este complemento de objeto directo va a responder a la pregunta a quién o a qué. Digo, ¿qué? ¿Quién o qué? Sujet plus verbe plus qui o quoi, ¿sí? Por ejemplo, Lucy et Max, ¿no? Entonces tenemos el sujeto y el verbo y ¿quién? Max, ¿no? El complemento de objeto directo, aquí está, pegadito. Elle porte une robe jaune. Ella lleva o usa un vestido amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué es que el porte que lleva a une robe jaune? ¿Sí? Je dessine un chapeau, yo dibujo un sombrero, ¿sí? COD. Entonces, acuérdense, COD responde a las preguntas quién o qué. Ahora el COI, pues pareciera ser, ¿no? Pareciera ser que se parece un poco. Y vamos a ver. Va a responder a las preguntas a quién o a qué y de quién o de qué, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que podemos notar? Bueno, pues las preposiciones. Tenemos a y de, ¿no? Entonces vamos a intentarlo. Max pense à sa voiture. Max piensa en su coche, ¿sí? ¿En quién? En su coche. Ya se dieron cuenta, responde a la pregunta ¿en quién? ¿En quién o a quién? Lucy rêve d'un beau mariage. Lucy sueña de un matrimonio bonito, ¿no? ¿De quoi? ¿De qué sueña o qué es lo que sueña? Bueno, un beau mariage, ¿sí? Le chat joue à la balle. Bueno, el gato juega a la pelota. Sí,
aqua, o sea, a que juega, bueno, a la pelota, a la bala. O basket, iliyu, tuyu. Bueno, aquí da otros dos ejemplos que bueno, técnicamente los usamos, solamente que pues ya tienen nombre, ¿sí? O sea, ¿cómo decirles? Como cuando usan algo por mucho tiempo y ya saben cómo funciona, lo usan, etcétera, pero no saben el nombre. Bueno, pues estos son los nombres, COD y COI. Entonces, esas son las formas de diferenciarlo, ¿sí? Acuérdense, quién o qué, y el COI, a quién, a qué, de quién o de qué. Ok, aparentemente, bueno, pues obviamente, ¿no? Nos van a preguntar en un país francófono, oye, ¿cuál es el COD o cuál es el COI? No, pero vamos a tenerlo bien delimitado cuando queramos usar más cosas, que precisamente pues son estas. ¿Cuál uso? ¿COD o COI? Porque me refiero a quién o qué, ¿no? Por ejemplo. Y aún así, miren, si se fijan, pues es casi lo mismo, o sea, a excepción de que estos, bueno, incluso es casi parecido a los tónicos, son los tónicos casi casi, lui y la, ¿no? Que es lo que varía. Entonces, bueno, de todas formas, es muy parecido, pero hay que, digamos, poner atención sobre todo en estos, donde se diferencia, ¿sí? Ahora les voy a dar un ejemplo. Je, je le parle, ¿no? Yo les hablo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que le va directamente pegado a esas personas, etcétera. Bueno, ajá, ese es un ejemplo. Ando un poco no tan creativa hoy. Ok, ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema que nos interesa, ¿no? Ok, oración principal y oración subordinada. Bueno, hay oraciones normales, o sea, hay infinidad, hay pasivos, activos, etcétera. Pero esta parte que estudia pues la composición, la morfología, la sintaxis, todo eso, pues bueno, nos organiza mejor el funcionamiento eh, de nuestro lenguaje, ¿no? Una de ellas pues es esta, ¿no? Oración principal y oración subordinada. ¿A qué se refiere con oración principal? Bueno, si yo digo un enunciado, digamos normal, tranquilo, como, bueno, yo como cereal, ¿ok? No hay nada, es una oración común y corriente, pero inmediatamente cuando yo le añado otra oración, ¿sí? Yo como el cereal que compró mi hermano. Ya tengo ahí dos oraciones. ¿Cómo distinguimos entre, bueno, es una oración o son dos oraciones? Fácil. ¿Cuántos verbos hay? Si en un enunciado como tal hay dos verbos, hay dos oraciones, ¿no? Debo de saberlos, pues separar. Y me refiero a dos verbos conjugados, porque obviamente también hay yo quiero comer, ¿no? Esa es una sola oración, solamente que hay un verbo conjugado y otro, bueno, que es el infinitivo, ¿no? Yo quiero comer. Pero cuando ya hablo de dos verbos conjugados en dos líneas, tres líneas, bueno, estamos hablando de que hay una oración principal y una oración u oraciones subordinadas. Un ejemplo es, yo tenía un perro, ¿ok? Hasta ahí es una oración pues normal. Pero si yo digo, yo tenía un perro que se llamaba Peludito, entonces tenemos una oración principal y una oración subordinada. ¿A qué me refiero? La subordinada jamás va a poder existir sin la oración principal, ¿no? No todas, repito, no todas las oraciones tienen que ser así, ¿sí? Simplemente en el caso de que queramos abundar más, pues va a haber oración principal y subordinada, ¿no? Entonces, repetimos, la subordinada no puede prescindir de la principal. Imagínense, estoy platicando y digo, se llamaba Peludito. Y me van a decir, ¿qué? No se va a entender.
¿sí? A fuerza tiene que existir la principal en este tipo de situaciones para que exista la subordinada. La principal puede prescindir de las subordinadas, pero la subordinada jamás, ¿no? Yo tenía un perrito que se llamaba Peludito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, acuérdense que nuestro tema son los pronombres relativos. Y si se dan cuenta aquí, justamente, ¿qué es lo que une la oración? Tenemos dos verbos, ¿no? Tenemos el verbo tenía, tener, ¿no? En imperfecto, y se llamaba, igual imperfecto. Dos verbos conjugados. Pero, ¿qué es lo que une las dos oraciones? Esto, el qué. ¿Qué es el pronombre relativo? Entonces, ¿qué pronombres relativos existen? Los simples son où, donde. Le pays où tu vis est en Europe. El país donde tú vives es en Europa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un où que es el pronombre relativo, ¿no? Aquí, bueno, pues no intenta unir dos oraciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo. Le pays où tu vis est en Europe. El país, tú vives en un país. Una oración. Ese país es Europa. Dos oraciones. Tú vives en un país. Ese país donde tú vives está en Europa. ¿Sí? ¿Cómo puedo unir estas dos oraciones? Bueno, pues utilizo el où. Le pays où tu vis est en Europe. Entonces, el où nos va a servir para unir lugares. Entonces, lugares, où, que significa dónde. Después, bueno, aquí incluso lo dice, introduce una proposición relativa subordinada, ¿no? Siguiente, qui. La persona qui est assise devant moi est mon voisin. La persona que se sienta delante de mí es mi vecino. Volvemos. ¿Cómo podemos separar esta oración en dos? Ok. Hay una persona delante de mí, sentada delante de mí. Una oración. Siguiente oración. Esa persona es mi vecino. ¿Cómo puedo unir estas dos oraciones en una? Bueno, aquí está. La personne qui est assise devant est mon voisin. ¿Sí? ¿Qué lo une? Qui. Siguiente. La voiture. La voiture que tu vois est à mon frère. El coche que tú ves es de mi hermano. Entonces, dividimos esa oración. Ok, tú ves un coche. Primera oración. Segunda oración. Ese coche es de mi hermano. Ok, dos oraciones. ¿Cómo la unimos? Bueno, la voiture que tu vois est à mon frère. ¿Sí? Ya unimos las dos oraciones. Ahorita nos vamos con el don't. Entonces, siempre es lo normal que les enseñen primero estas tres. ¿Sí? Las más sencillas. U responde a dónde, qui responde a quién y que responde a una acción, ¿sí? Por ejemplo, si se dan cuenta, la preposición, los pronombres, sustituyen, digamos, o reemplazan, recalcan el sujeto. El país donde, le pays où, la persona qui, la persona que, ¿sí? Y el coche que tú ves, ¿sí? Entonces, técnicamente el que se refiere a la voiture, ¿no? El qui a la persona o al país, ¿no? Bueno, el que, ¿cuál es la diferencia aquí? En español usamos mucho el que, o sea, muchísimo. Yo he escuchado que decimos quién también, eso es cierto, pero sinceramente yo escucho más que las personas dicen que, por ejemplo, así la persona que se sienta delante de mí es mi vecino. No digo la persona quien se sienta delante de mí es mi vecino, ¿no? Aunque pues digamos sería correcto porque es una persona quien, no lo usamos, ¿no? En francés está bien delimitado que el qui es para personas y el que une verbos, por decirlo así, se refiere al verbo, ¿sí? El coche que tú ves, aquí el coche que tú ves, ¿qué es lo importante aquí? No es el coche, no me refiero al coche, me refiero a que tú estás viendo un coche, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es ver, ¿no? Y al no referirme, digamos, al coche, ¿no? Entonces,
de esa forma podemos diferenciarlo. Es, digamos, lo más difícil, sí, diferenciarlos, pero bueno, es cuestión de práctica. Realmente no tiene mucha ciencia. Repito, ¿quién se refiere a quién? A una persona o a algo, alguien del que estamos hablando. Y el que es el que une o resalta pues lo que es el verbo, ¿no? La acción. Ahora vámonos con el pronombre don't, ¿sí? El pronombre don't es un poco más complejo, ese sí normalmente se los enseñan aparte y quiere decir del cual al cual, ¿no? Le film dont nous parlons est bien. La película de la cual hablamos está bien, ¿sí? Don't, acuérdense que don't es sin apóstrofe, ¿eh? No es como en inglés, don't. Entonces, don't se refiere a el cual, la cual, por decirlo así, una traducción, digamos, al español. Entonces, bueno, ¿por qué se les enseñan después? Porque como tal, una palabra junta que existe en español, pues no hay para referirse a algo así. Necesitamos una preposición del cual o de la cual, ¿no? Dos palabras. Entonces, por eso entiendo que es un poco quizás más difícil de comprender. Pero bueno, igual, es la misma situación. Don't está después del sujeto del que estamos hablando. Le film dont nous parlons est bien. Sí, la película del cual hablamos, de la cual hablamos, está bien. ¿D'accord? Entonces, esos son los pronombres relativos simples que usamos. Yo creo que usamos mucho el u, el qui y el que para unir oraciones, ¿sí? Lo que son las subordinadas, las principales. Y el don't también lo usamos, solo que más bien en las lecturas, ¿no? Porque a veces, como no comprendemos muy bien, a veces al inicio, ¿para qué sirve? Como que lo evitamos, ¿no? hasta repetimos la palabra porque pues no queremos usar el don't, pero no tengan miedo, es cuestión de que se acostumbren y sepan que bueno, pues simplemente se refiere a del cual o la cual, ¿sí? Pero estos son los pronombres relativos simples. Ahora vamos con los pronombres relativos. No, bueno, yo pensé que íbamos a pasar a los complejos, perdón. Bueno, esto simplemente lo abunda más, ¿no? Qui, bueno, aquí le explica, sirve para reemplazar un sujeto, ¿no? Il sert à remplacer un des sujets. Je connais l'homme est assis sur un banc. Es prácticamente lo que hicimos en la diapositiva anterior. Yo conozco al hombre. El hombre está sentado en un banco. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. Yo conozco al hombre que está sentado en un banco, ¿sí? Entonces, qui sustituye a homme, pero bueno, está aquí pegado. Es para no volver a poner hombre en dos oraciones, ¿sí? Que dice, il sert à remplacer le complément d'objet direct, ¿sí? Con el complemento de objeto directo, que como ya vimos, ¿sí? Es el que responde a qué, ¿no? Por ejemplo, tu as acheté des pommes, je mange les pommes. Tú compraste manzanas, yo como las manzanas. Je mange les pommes que tu as acheté. Yo como las manzanas que tú compraste. Es lo mismo, o sea, por decirlo así. Sí, aquí lo importante es que me estoy comiendo las que compraste, ¿no? La acción. Pero el que, bueno, como tal, pues sustituye pomme, ¿sí? Y repito, es por lo mismo que a veces nos podemos llegar a confundir entre qui y el que. Solamente hay que analizar bien la oración para valorar, bueno, ¿estamos hablando de las manzanas o estamos hablando de que tú compraste las manzanas y las estoy comiendo? ¿Sí? Sirve para reemplazar un complemento de lugar o de tiempo, ¿sí? Esta colonia está muy animada. Yo vivo en esta colonia. La colonia donde yo vivo es muy animada. Yo me acuerdo de este día. Tú te casaste ese día. Je me rappelle ce jour où tu te marié. Yo me acuerdo del día en el cual o del cuándo, donde tú te casaste, ¿no? Entonces, es en el cual, del cual, donde, ¿no? Reemplaza lo que es un lugar o en este caso también un tiempo determinado. Bueno, pues no hay, yo creo que de todos el u es más sencillo de usar, ¿sí? Y bueno, no hay problema. El don't
il sera remplacé en complément précédé de la preposición de. Ahora, aquí es justamente lo que estamos diciendo, del cual o de la cual. Aquí ya lo pone como preposición de, que es pues lo que estábamos diciendo. Dice, yo tengo una amiga, el marido de esta amiga es piloto. J'ai une amie dont le mari est pilote. Yo tengo una amiga del cual o de la cual su marido es piloto. Entonces, el don't, bueno, de la cual, bueno, pues sustituye a lo que es el complemento con de, con la preposición de. J'ai un fils, je suis très fier de lui. Yo tengo un hijo, yo estoy muy orgulloso de él. J'ai un fils dont je suis très fier. Yo tengo un hijo del cual estoy muy orgulloso. Prends ces médicaments. Tu as besoin de ces médicaments. Toma este medicamento. Tú necesitas este medicamento. Prends ce médicament dont tu as besoin. Toma este medicamento del cual tú necesitas. Entonces, sí, esa también es una forma muy sencilla de saber, ¿no? Cómo usar el don't. Bueno, si el COD está completado con la preposición de, se usa. De todas formas, repito, podemos usar del cual o de la cual como una traducción cercana, para lo cual podemos usar el don't. Ahora sí, ya una vez que terminamos los simples, nos vamos a los complejos. El cual, bueno, yo creo que no son tan difíciles, sí. Solamente hay que ubicarnos bien en los femeninos y los masculinos. Dice, los pronombres relativos compuestos o complejos reemplazan cosas que son y son utilizadas después de una preposición. Esto es lo importante. Si se dieron cuenta, aquí, bueno, no hay preposiciones, ¿sí? A excepción de esta preposición, ¿no? Que nos ayuda a saber si usar el don't. Pero en estos, los que tenemos aquí, sí vamos a necesitar preposiciones. En estos ahorita les muestro. Dice, con todas las preposiciones menos de y a. Lequel, laquelle, lequel o lequel. Entonces, tenemos primero que para los pronombres relativos complejos o compuestos, voy a tenerlos que dividir entre masculinos y femeninos, y entre singulares y plurales. Entonces, con las preposiciones que no llevan de o a, utilizo lequel y laquelle para los singulares. Cuando son plurales son lequel y lequelle, ¿sí? Suena casi igual, lequel, laquelle, lequel, lequelle, ¿sí? Ok. Siguiente, con las preposiciones de y locuciones preposicionales, ¿no? Compuestas de ou à côté, près de, sí, que son las preposiciones del lugar, no sé si se acuerdan, al lado de, cerca de, etcétera, ¿no? Al interior de. Cuando uso, en resumen, la preposición de, la quiero usar, lo voy a tener que mezclar, fusionar. En el caso del masculino, duquel, del cual. Del femenino, de laquelle, de la cual. Masculino, de lequel, de los cuales. De lequel, de las cuales. Ahora, con la preposición a, en este caso las locuciones compuestas con a, como gracias a, oquel, a la cual, a laquel, digo al cual, a laquel, a la cual, oquel, a los cuales, oquel, a las cuales, ¿sí? Entonces, como ven, no es tan difícil, lo único difícil es memorizar, ¿no? En este caso las fusiones, y bueno, si lo quieren ver de una forma más como matemática o con fórmulas, nos acordamos que existe la preposición, o más bien el partitivo du, ¿no? Que es la fusión entre de y le, ¿no? Entonces, de y le forman du, por lo cual pues tenemos esto. Igual, ok, oquel, a, preposición a, y le forman o, ¿sí? Y es el pronombre relativo compuesto, oquel, ¿sí? Mismo caso con estos, los plurales de estos. O sea, si lo quieren ver de esa forma, analizándolo, es lógica, y aparte pues es parte de lo que ya vemos
empezando con los países, con un tema básico, las preposiciones de países. Au Mexique, ¿por qué au Mexique? Bueno, porque tenemos la preposición a y tenemos le. Se fusionan o, porque no podemos decir aller Mexique, au Mexique. Au supermarché, al supermercado, misma cosa. No puedo decir aller supermarché, tengo que fusionarla y decir o. Par contre, podemos decir a la, ¿no? O de la, pero estos ya están fusionados. Mismo caso con los plurales. D'accord. Entonces, en resumen, podemos tener aquí formas simples y formas compuestas o complejas, ¿no? Sujeto qui, ¿no? Aquí tenemos don, da, qua, aquí, de aquí. Bueno, estas pues no son tan difíciles porque como ven no las podemos usar. Realmente las difíciles serán estas. Las difíciles de las simples, ¿no? Don, de aquí, ¿no? Donde, pa' aquí, qua, etcétera, ¿no? Esto queda muy claro. Con las formas compuestas, bueno, tenemos lequel, lequel, laquel, lequel, sí, que sería el sujeto. Ya los demás, en este caso, como ya vimos, es cuando usamos las preposiciones a y las preposiciones de, más el pronombre relativo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice, voici la personne à laquelle je me suis adressé. ¿Sí? C'est un bruit auquel on s'habitue. Ce sont des problèmes auxquels m'intéresse, ¿no? Comentarios. El pronombre relativo es un complemento de un verbo que se construye con la preposición a. Por ejemplo, aquí. Esos son los problemas a los cuales pues me interesan, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? A las cuales, ¿no? O que no tenemos aquí yukel, pero podemos pensar, ¿no? A ver, un ejemplo. Yukel, j'habite dans une maison. No, j'habite dans une maison. Bueno, sería auquel a fuerza, ¿no? Auquel a la cual je suis très content, ¿sí? Con la cual, avec laquelle je me suis très content, con la cual yo me siento muy contenta, ¿no? Yo vivo en una casa en la cual me siento muy contenta. Ese es un ejemplo. Tenemos pronombres como avec, chez, dans, devant, pour, sur y lesquels. La pluma avec laquelle il écrit, ¿sí? La pluma con la cual él escribió. Pluma de ave. Si no, diremos estilo, ¿no? Que es la de plástico. Les gens chez lesquels, chez qui, nous allons très gentil, pardon. Las personas de la casa de las cuales nosotros las personas en la casa de las cuales a la cual nosotros vamos, son muy gentiles, ¿sí? Entonces aguas porque si no se van a hacer bolas como yo. O sea, en funcionamiento queda claro. La única dificultad es como que poderlas ordenar y también darle el sentido en español, ¿sí? Entonces, siguiente. Le fauteuil dans lequel elle est assise est très confortable, ¿sí? El sillón donde ella se sentó es muy cómodo, ¿sí? L'épicerie devant laquelle il s'est garé est toujours plein de clients. La tienda delante de la cual ella se estacionó está siempre llena de clientes, ¿no? Entonces tenemos l'épicerie, que es la tienda delante de la cual, ¿sí? Delante de la cual los candidatos pour lesquels ils ont voté sont très engagés, ¿oui?
los candidatos por los cuales ellos votaron están muy comprometidos. ¿Sí? Los amigos en los cuales podemos contar son verdaderos tesoros, ¿no? Sur lesquels on peut compter son de vrais trésors. Entonces, bueno, esto ya fueron más sencillos, de hecho. En resumen, bueno, tenemos los pronombres relativos compuestos o complejos y pues los simples, ¿no? Solamente nos abre más el panorama para las cosas que podremos hacer o decir. Estos, bueno, son de cajón que podemos utilizar y los usamos, de hecho. Y estos, bueno, ya es como para ser un poco más específico y estamos ya jugando con preposiciones. Entonces, más que nada es cuestión, ahorita que ya sabemos el funcionamiento, es cuestión de que lo practiquemos. Practiquemos mucho, 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 porque como les digo, o sea, es, como pueden ver, el orden es un poco difícil, ¿no? Para nosotros podemos dar piruetas en español porque es nuestra lengua y aún así se entiende, pero aquí es cuestión de que podamos hacerlo bien y también podamos darle el sentido que queremos, ¿sí? Entonces, más que nada es pura práctica. Y voilà. Estuvo bastante largo, pero pues bueno, el tema de por sí es un poco complejo. Merci beaucoup.